Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal, y os traigo una participación que realicé el día 7 de enero en Informe Enigma, donde hablamos de una temática que se trata en mi libro La Espada de la Comprensión, así como alguna que otra exclusiva que se comentó en el programa. Así que dadle al like y si no estáis suscritos, por favor, suscribiros. Informe Enigma con Jorge Ríos. Y ahora ha llegado el momento de hablar de literatura, y en este caso de un libro que tiene por título La Espada de la Comprensión, y hoy tenemos a su autor con nosotros. Iván Campos, bienvenido de nuevo a Informe Enigma. ¿Cómo estás? Pues es un placer estar aquí en tu programa de nuevo, y como siempre me gusta hablar contigo porque siempre salen cosas interesantes que puede aportar tanto a uno como a los demás. Iván, háblanos del título de tu obra. ¿Por qué La Espada de la Comprensión? La comprensión es una espada que te permite separar lo vacío de lo lleno, lo inútil de lo útil, traer la paz a tu corazón y así por medio traer la paz a los demás. Porque si tú estás en paz, ¿qué daño puedes hacer a los demás? Si ya de por sí emanas tranquilidad, ¿quién va a querer hacerte daño? Esto sería lo idílico. La parte no idílica es que tu libertad, tu única libertad, la auténtica libertad que tenemos como seres humanos, es la de poder elegir. Y para poder elegir correctamente, hay que comprender lo que se elige. Por lo siguiente, lo que hay que hacer es buscar, vivir, asimilar la mayor cantidad de experiencias o situaciones. Porque entonces, aunque puedas ser el más tonto o burro del mundo, si has vivido mucho, has desarrollado una intuición que te permitirá elegir aquello que sea bueno para ti o para los demás. O si eres un erudito que has dedicado toda tu vida a estudiar, a buscar conocimiento, sabrás qué elegir correctamente y cómo obrar en consecuencia. Y lo que podemos ver ahora mismo a pie de calle, realidad material, atención, es que no se está eligiendo bien. ¿Y por qué podemos decir que no se está eligiendo bien? ¿Por ignorancia o disonancia cognitiva, si queréis verla así? Vemos que hay algo malo, y dices, sí, algo malo. ¿Y por qué puedes decir que es malo? Porque hace daño. Y hay una gran oscuridad, porque no se ve. Entonces, con el conocimiento que viene dado por comprender el mismo, porque por mucho que memorices, si has memorizado la guía telefónica pero no comprendes lo que hay en ella, son datos que has memorizado, son inútiles. Ahora, si los puedes aplicar y usar y desarrollar, ya no estás cometiendo un acto ignorante. Eliges coherentemente, no haces daño a nadie, y si hay luz,
la oscuridad desaparece y ves por dónde caminas, no tropiezas y te caes. ¿Veis cuán simple es el uso de la comprensión? Y al mismo tiempo tan complejo por parte de nosotros, los seres humanos, que por medio de nuestras propias ideas limitantes tenemos los límites de aquello que creemos, como bien explicado con el tema de disonancia cognitiva. Ver que aquellos que dicen que son A se comportan B. Vamos a ver, tú me estás diciendo que eres A, pero no haces más que hacer B. Y encima, yo vivo en un barrio marginal que tú entras con escolta y tú vives en una urbanización de lujo. ¿Y dices que me representas? Bueno, como podéis ver, la comprensión lleva a que podamos ver cómo se puede engañar a alguien. Es así de simple, pero también podemos tener la herramienta para sanar. No nos centremos en dañar. ¿Por qué no usar el conocimiento para sanar? Si sanas lo que te separa, te haces más fuerte. ¿Qué pasa cuando un hueso se rompe? Que cuando se suelda, la soldadura es más resistente y no volverá a romperse. Y si se romperá por otra zona totalmente diferente, o tendrá que ser un traumatismo totalmente diferente para que esa misma zona se rompa. Y esa es, digamos, la capacidad del ser humano. Un arma es inútil sin la mano que la use. Y tanto a nivel tanto literal como metafórico, porque vamos más allá de las limitaciones físicas de aquello que creemos. Os voy a poner un ejemplo, que es Gandhi. Gandhi era un hombre que no ganó un solo caso en su vida. Era licenciado en Derecho y nunca ganó un caso. ¿Pero qué hizo? Muy sencillo. Cogió al ejército más poderoso del mundo, que era el ejército inglés, y lo llevó a un campo de batalla cuya superioridad técnica y numérica era totalmente inútil, que fue el campo de batalla de las emociones y de la espiritualidad. Y de ahí que Gandhi sea el padre espiritual de la India. Porque dijo, vamos a ver, no puedo enfrentarme a él. Si mi enemigo me supera, le tengo que eludir. Si le igualo, le combato. Si le supero, le aplasto. Pero ¿qué pasa si llevo a mi enemigo a un campo de batalla donde sus tropas sean totalmente inútiles y sus artefactos de combate sean totalmente inútiles? Y eso es lo que hizo. Cogió a los ingleses y se los llevó al campo de las emociones, al campo de batalla del misticismo, porque atención, los indios, que para los ingleses eran unos bárbaros, culturalmente los indios iban 10 siglos por delante a los occidentales. Ahora bien, industrialmente seguían en el siglo V. Pero si analizamos factores culturales, veremos que son muy superiores a los de Occidente. Y para muestra un botón, ¿por qué la Odisea o la Ilíada se narraban de noche? Pues por técnicas memotécnicas, para poder ver las estrellas y el que está narrando la historia poder contarla tal cual se contó la primera vez. Y esto lo digo porque el Mahabharata, que es más antiguo que la Ilíada, se cuenta igual, se cuenta tal cual se contó la primera vez por medio de una técnica memotécnica. ¿Veis cómo alguien en los años 40, en una India deprimida, subyugada al Imperio Británico, consiguió vencer a un enemigo superior sin pegar un solo tiro? Pues muy sencillo, porque se lo llevó a un campo de batalla donde sus tropas y sus artefactos de combate eran totalmente inútiles. Y le llamaban el pequeño gran hombre,
Y era un hombre que era un inútil total, porque como abogado, ya fuera en Londres o en Sudáfrica, no ganó un solo caso. ¿Qué os ha parecido? ¿Y qué puedes decirnos al respecto del personaje principal de tu obra, Musashi? Miyamoto Musashi. Pues un hombre que amaba lo que hacía. No, literalmente Musashi es un hombre que amaba el arte de la espada. Y por un lado es el creador de la escuela de las dos espadas. Oficialmente, o sea, a ver, realmente mató más de 400 personas. Lo que pasa es que en los registros te sitúan unas 320 personas. Pero más que nada porque él participó en 7 de las más sangrientas batallas que han habido en la historia. Y ahí el recuento de cadáveres, pues como tú comprenderás, no se iban a parar a contar los muertos. Pues Musashi es un hombre, lo único que pudo hacer fue amar el arte. Porque ten en cuenta que era un hombre que su padre de por sí le maltrataba. Fue un niño maltratado realmente. Porque su padre le veía arrogante, pero lo que pasa es que aquí lo que tenemos es una proyección del padre en el hijo. Y ya partiendo de esa base, era un espadachín, un asceta, que se dedicó al perfeccionar, no solo era, bueno, a ver, Miyamoto Musashi no solo sabía manejar la espada, también era bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Lo que pasa es que se hizo famoso matando a gente en duelos con espada. Pero sin espada, ya te digo yo que tampoco le tumbabas. O sea, perfeccionó el arte de lo que sería la escuela de las dos espadas, que aún existe hoy en día. En sus últimos días los pasó enseñando. De forma directa tuvo solamente un único discípulo directo, pero luego tuvo más. Lo que pasa es que solamente uno, digamos que recibió todo el conocimiento. Por eso existe hoy en día su escuela. Porque sí que tuvo alumnos y tuvo uno que recibió todo. Y escribió el libro de los 5 anillos, que os lo recomiendo, porque hoy en día sigue estando vigente. De hecho, tú te vas a las 5 de la mañana a centros específicos en Tokio y te ves a los ejecutivos practicando kendo basándose en el libro de los 5 anillos, porque se usa para el mundo de los negocios. Igual que el arte de la guerra de Sun Tzu se sigue usando, el libro de los 5 anillos se sigue usando, porque trasciende el tiempo y el espacio. Además, es que, vamos a ver, este libro se escribió como un libro de hoy en día. O sea, tú coges un libro del mismo marco temporal y no se parece en nada. O sea, fíjate si se adelantó este hombre a su época. Lo que pasa es que, claro, era una época cruenta, era la época Perco, o sea, fue la época en la que Japón vivió las más grandes guerras antes de cerrarse, porque Japón estuvo cerrado hasta mediados del 19. De hecho, Japón se occidentalizó, pero estuvo en lo que sería la Edad Media hasta prácticamente finales del siglo XIX. Cuando un extranjero llegaba a sus costas lo mataban. O sea, los japoneses no dejaban entrar a nadie en Japón. Y Miyamoto Musashi, pues fue un hombre que se centró en y desarrolló, pero porque no tenía otra cosa que decir. Es un hombre que se tiró 3 años en un bosque perfeccionándose. Y salió entró con 15 años, creo, si no recuerdo mal, y salió con 18. Y lo único que quería era perfeccionar el arte de la espada. Y cambió el uso de la espada. Lo veo como una víctima, aunque el llegar al rango de... O sea, él es un santo. O sea, es un santo de la espada. O sea, llegó a un nivel que para los occidentales sería la santidad. A lo cual una vez le pregunté a un maestro Zen, le dije, pero ¿cómo es posible que tras matar a 400 personas llegara a la santidad? Y me dice, porque el balance positivo-negativo a lo largo del tiempo fue más positivo que negativo. Me parece terrible. Pero si te das cuenta, la onda expansiva a lo largo de la historia ha sido más positiva que todo el daño que hacía en el momento cuando él estaba vivo. Y eso es lo que tenemos que comprender nosotros, los Genji. Yonan Genjis. Japonés Genji, que significa extranjero, pero al mismo tiempo significa apestado. Porque nos eran bárbaros.
Y visto cómo nos comportamos en nuestra sociedad, pues hombre, tal como tenemos a la humanidad, también te voy a decir otra cosa. De las 26 ciudades más contaminantes del mundo, están y las otras están en India o en África. Rizado el rizo, por mucho que nos hagan a hacer reciclaje, la repercusión que tenga el primer mundo a la hora de alterar el libro biológico es nula, porque quien tenerlo no lo hace. Entonces, ¿quién es aquí el desnortado? ¿Quién es el bárbaro? ¿Quién está dañando a la tierra? Pero sí, empiezo con un hombre que lo único que pudo hacer fue amar el arte que le legó su padre, porque no tuvo otra cosa que amar. Y dejó un legado cultural que vive hasta nuestros días. Y no sé si has visto el final del libro, que acabó con una anécdota de Moribuo Shiba, el creador de Aikido. No, aún no he llegado a esa parte, Iván. Empiezo con Miyamoto Musashi porque Miyamoto Musashi rehizo el uso de la espada. Pero es que Moribuo Shiba cambió por completo el uso de la espada. Porque como viene explicado antes, no la usó para herir, sino para sanar. Moribuo Shiba estuvo en 2 guerras. Estuvo en la guerra ruso-japonesa y en la guerra con China. De hecho, le fusilaron. Y es una experiencia que no se la desea a nadie. Tras ver eso, comprendió que tenía que cambiar el esquema. No se podía seguir con ese esquema, porque hacía daño. O sea, la actitud de Japón con referente a Asia fue terrible, porque invadió China, invadió todos los países vecinos de China, produciendo un daño. O sea, los crímenes de guerra de Japón, o sea, los campos japoneses de investigación con los experimentos que hacían los japoneses. Ver toda esa maldad y ser testigo de cómo la tierra que has conocido va muriendo. Porque ten en cuenta que Japón era un mundo aparte. Hasta que no fue invadido por Estados Unidos no cambió. Y ser testigo de eso y comprender que seguir enfrentándote a algo... O sea, tú no puedes cambiar el curso de un río con tus manos, por mucho que lo intentes. Y eso es lo que estaban intentando hacer los japoneses contra Estados Unidos. No podían ganar esa guerra. De hecho, ellos tenían órdenes de que en cuanto desembarcaran los norteamericanos en Japón, con palos y piedras, tirarse encima de ellos. O sea que, irónicamente, el propio emperador, el anterior emperador al que está ahora, reconoció en rueda de prensa que las bombas de Miyazaki e Hiroshima fueron positivas, porque salvaron como mínimo 3 millones de vidas de japoneses. Porque si no se hubieran lanzado, los japoneses tenían órdenes, mujeres y niños, tenían órdenes de tirarse contra los americanos. Para morir, para impedir que avanzaran encima de su tierra sagrada. Cuando tú eres testigo de eso, creo que ya no quieres hacer daño a nadie. Y el final del libro acabo contando una historia de Moribuo Shiba, que es real, es una cita suya, en la que dice: un guerrero de verdad está armado con 3 cosas: la joya del conocimiento, el escudo de la nación y la espada de la pacificación. A medida que leemos el libro nos damos cuenta, Iván, de que vas pasando épocas distintas, culturas distintas, maneras de pensar diferentes. ¿Por qué no centrarte tan solo en la vida del personaje principal? Porque si te das cuenta, el mundo ha cambiado. Vivimos en un mundo totalmente diferente. Empieza con un hombre que fue maltratado y que vivió una época de dolor y sufrimiento, y lo único que se pudo coger fue al arte que le legó su padre, que le molía a palos. O sea, qué triste, ¿no? Porque era lo único que podía amar. Y acabo con un hombre que lo único que quería era que ya no hubiera más daño, cambiando el uso de la espada. Si te das cuenta, en los diferentes contenidos que se van viendo en el libro, intento empatizar con la naturaleza del ser humano, porque si te das cuenta somos unos seres humanos
que estamos separados de la naturaleza. Y a medida que nos vamos separando de la naturaleza, nos vamos desequilibrando de la misma. El ser humano es un ser que, a diferencia del resto de los seres vivos de la naturaleza, puede hacer construcciones totalmente antinaturales. Porque ¿qué es una ciudad? Una ciudad es una construcción totalmente antinatural, es nociva, rompe, destruye la naturaleza. Mira el resto de animales. Mira el resto de animales que pueden hacer construcciones. Son integradas en la naturaleza. No hacen daño. Nosotros, como animal, entre comillas, privilegiado, deberíamos tener una mayor conciencia a la hora de actuar sobre el mundo. Pero claro, poderosos demonios son el egoísmo y la ignorancia y diferentes males. Krishnamurti decía, no es bueno estar adaptado a una sociedad enferma, y realmente, si te das cuenta, esta sociedad, ¿cómo es? Es una sociedad patológica. Por eso he comentado que cuanto más nos alejamos de la naturaleza, más desequilibrada está esta sociedad. Mira el mundo que te rodea. ¿Es el mundo que quieres para tus hijos? ¿Es el mundo en el que tú has crecido? ¿Crees que puede haber un mundo mejor? Pues sí, puede haber un mundo mejor. Pero para empezar un mundo mejor, hay que empezar por uno mismo. Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A que esta historia la conoces, pero a que no la entiendes. Ni el propio Jesús estaba capacitado para tirar la piedra. O sea, el valor no es tirar la piedra, es tener el valor de ponerte delante de la piedra para impedir que alguien que no puede defenderse no sea dañado. Y han pasado 2000 años y aún no han entendido ese pasaje. ¿Habías pensado en esto? Tú que tienes más o menos miedo. No, desde ese punto de vista no. O sea, el valor no está en lanzar la piedra, porque nadie tiene la capacidad para lanzar la piedra. El valor está en impedir que alguien que no puede defenderse reciba la piedra. Y es más, ¿quién tiene el valor para recibir esa piedra que te va a matar? Querido Iván, para todos aquellos que quieran adquirir la espada de la comprensión, ¿dónde pueden hacerlo? Sí, está en Amazon, lo podéis comprar en Amazon, solo tenéis que poner la espada de la comprensión o Iván Campos. Ahora a lo largo de 2023 saldrá la continuación, porque es que esto es una trilogía. Era uno, pero tuve que dividirlo en 3. Digamos que queda esta parte y otra más. Me di cuenta de que era un recorrido y tenía un sentido. Entonces, claro, tú no puedes leerte El Señor de los Anillos seguido, ¿verdad? Aunque lo intentes, es difícil. Claro, entonces lo que hay que hacer es un buen vino se tiene que degustar tranquilamente. Lo dividí en 3 partes y ahora está a punto de acabarse la segunda parte y espero poder venir aquí a tu programa a presentar la segunda parte, y aparte espero que te lo leas también. Y bueno, que había quien tenga que leerlo, que espero que le guste. Y siempre respondo a los comentarios. O sea, los que lo han leído y me han escrito, les he respondido. O sea, que si alguien bien tiene a leerlo, respondo siempre a los comentarios. O sea, sin ningún problema. Querido Iván, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias, igualmente.